Bienvenidos una vez más a mi canal. Para los que no me conocen, yo soy Azul, soy la dueña de Satar, es una empresa de servicios textiles. Brindamos desde mano de obra de talleres hasta servicios de consultoría y asesoramiento para empresas de moda y para emprendedores. Además también tenemos cursos y compartimos a través de redes sociales distintas herramientas gratuitas para que la gente pueda concretar su sueño de tener una marca de ropa. Bueno, hoy vengo a hablarles un poco de algo más personal y en el story time anterior, que les gustó un montón, conté un poco cómo fui formando mi empresa y hay una parte de mi historia súper importante que tiene mucho que ver con todo lo que me llevó hasta acá y además también con cómo me proyecto yo hacia el futuro. Así que bueno, ¿están listos? ¿Empezamos? Bueno, arranca un poco mi historia. Yo nací en Buenos Aires en 1994. En el año 99 nació mi hermano Santiago. En esa época nosotros vivíamos en un departamento muy lindo que mi papá con mucho esfuerzo y después de muchos años de trabajo había podido comprar. Lo gracioso es que mi papá en esa época se dedicaba a algo muy similar a lo que hago yo ahora. Pero si vieron el video anterior de cómo creé Satar, habrán visto que yo no arranqué con contactos familiares ni nada porque él trabajó durante algunos años, pero después de eso dejó el rubro y no se dedicó a eso nunca más. La verdad que yo recuerdo esa época como súper idílica. Yo tuve una infancia muy linda. Vivíamos en un departamento muy lindo. Mi mamá trabajaba como productora de modas. Me llevaba con ella a los desfiles, a las producciones de fotos, era como súper lindo, súper divertido para una nena. Y recuerdo que cuando Santiago tenía más o menos un año, alrededor de mayo del año 2000, mi papá sufre un episodio de inseguridad. En ese momento vuelve a mi casa y le dice a mi mamá: hasta acá llegamos, esta situación es insostenible. Para los que no sepan, en ese momento el contexto económico de Argentina no era el mejor. Se veía que estaba llegando algo, o por lo menos así lo narra mi papá. Mi papá cuenta que en esa época ya él sentía que venía una crisis muy grande y que estaba el ambiente muy caldeado en cuanto al aspecto económico y que las cosas estaban empezando a poner difíciles. También eso se medía mucho con la inseguridad. En este país siempre que hay crisis económicas se disparan los niveles de inseguridad, aunque también hay gente que tiene la creencia de que estamos en una crisis económica permanente, pero bueno, en esa época se notaba mucho como esto, ¿no? Estos niveles de inseguridad. Bueno, después de este episodio de inseguridad que sufre mi papá, en el que se meten dos ladrones en su auto y le apuntan con un arma y fue súper violento y muy feo para él, él llega a casa y le dice a mi mamá: vamos a hacer algún cambio, tenemos que cambiar, esto no da para más. A lo cual mi mamá le contesta que está de acuerdo, que ella veía que la situación estaba poniéndose cada vez peor y que obviamente están como teniendo hijos chicos y pensando incluso en tener más hijos, no querían como exponernos a nosotros a eso. La realidad es que me parece como importante aclarar que nosotros emigramos desde una situación de privilegio. O sea, yo desde que soy muy chica soy muy consciente de todos mis privilegios y creo que esta es una de las cosas que más me marcaron. Yo, cuando nosotros nos fuimos a vivir a España, conocí mucha gente que por ahí iba al colegio conmigo y que venían de contextos parecidos, incluso argentinos, pero que venían a lo mejor de una situación mucho más vulnerable y fui siempre muy consciente de la diferencia abismal que es un tipo de inmigración de otra. Nosotros, la realidad es que mi papá se tuvo que esforzar muchísimo, tuvo que trabajar muchísimo, pero no veníamos de una situación de necesidad real en Argentina. O sea, sí, el trabajo de mi papá estaba cada vez más complicado y él entendió que la situación económica del país se estaba yendo un poco para abajo. Entonces, obviamente que no teníamos una situación de privilegio económico, de lujos, pero tampoco estábamos en una situación de necesidad. No veníamos de una situación de decir, bueno, no tengo suficiente plata para comer. Nosotros yo iba a un colegio privado, tenía una situación bastante acomodada.
Me parece importante aclarar esto porque hay veces que por ahí del otro lado hay gente que se puede sentir identificada con mi historia y creo que es como importante hacer como un reconocimiento de cómo es la historia de cada uno y cuáles son los factores que implican, ¿no? Desde esa posición de una situación en la que mis papás estaban buscando como una vida mejor para nosotros y darnos como más oportunidades, es que toman la decisión de que nos vamos a vivir a España. Yo recuerdo que mi papá conocía a 2 personas en Madrid y una persona trabajaba en el sector inmobiliario y otra persona tenía un restaurante. Entonces mi papá llegó y se puso a trabajar en ambos lugares. Durante unos meses tuvo 2 trabajos, uno durante todo el día y otro que terminaba y se iba a la noche hasta como a las 2 de la mañana que cerraba el restaurante, que hacía como la parte de la caja. A mí eso me marcó un montón porque yo vi a mi papá, que es una persona que siempre tuvo una situación bastante acomodada en cuanto a su familia y en cuanto a su contexto. Yo vi a mi papá trabajar todos los días de mi vida, sin excepción. La cultura que él me inculcó en cuanto al trabajo, en cuanto a salir adelante, en cuanto a buscar siempre una situación mejor, creo que es algo que me marcó muchísimo. En ese momento mis papás tomaron la decisión de que mi mamá se iba a quedar en casa como cuidándonos un poco a nosotros. Mi mamá le generaba como bastante incertidumbre sentir que estaba en un país nuevo y salir ella al mercado laboral teniendo que dejarnos a nosotros con gente desconocida, porque viste que cuando vos vivís en tu país tenés como tu red de contención y cuando te mudás a otro país con 2 hijos, de repente estás en un país desconocido y no tenés una red de contención, entonces no es lo mismo. Así que en ese momento tomaron la decisión de que mi mamá iba a quedarse más cuidándonos a nosotros y mi papá iba a salir a trabajar el doble por los 2 para poder, crecer y tener una mejor situación. Bueno, al principio los primeros años fueron duros, nos costó, adaptarnos, a mí me fueron cambiando de colegio hasta que me conseguí adaptar. La verdad es que si bien lo recuerdo como algo súper lindo, por eso hacía esta aclaración antes de los privilegios, ¿no? Como que nosotros llegamos y nuestros programas eran ir a pasear, no teníamos amigos, no teníamos gente, pero íbamos a pasear, mis papás nos llevaban por ahí en ese momento, obviamente estaban justos, o sea, la situación económica no era la ideal, pero mi papá me acuerdo que hacían como el esfuerzo y por ahí nos llevaban tipo a un lugar que a nosotros nos divertía, o a un parque de diversiones, o a a un parque acuático. Entonces hacíamos como muchos planes entre nosotros. La verdad que recuerdo esa época como una época re linda, al mismo tiempo como muy desafiante, porque para mí fue mucho el cambio, una cultura nueva, colegio nuevo, amigos nuevos, y no me adapté en el primer colegio, entonces me tuvieron que cambiar, y eso como que hizo que siempre esté todo el tiempo como con mucho cambio. Eso creo que me marcó un montón a nivel personal y emocional. Fueron pasando los años, yo terminé entrando en un colegio en el que me hice un grupo de amigos hermoso. Me terminé adaptando y armándome como mi propio círculo. Mis papás pudieron crecer un montón económicamente, gracias a Dios, tener una posición muchísimo más cómoda. Pudieron comprarse una casa en Madrid, hipotecada, porque, spoiler alert para la gente que no sabe, en la mayoría de países del mundo, vos cuando compras una casa, básicamente la casa te la compra el banco. Vos le pagás un pedacito de esa casa, un porcentaje que suele ser como un 15, un 20%, como muchísimo. Y el resto de plata la pone el banco, entonces vos vas pagando como una cuota mensual. Les cuento porque hay mucha gente que no sabe que esto funciona así, porque en Argentina esto no existe. Con mucho esfuerzo consiguieron comprar una casa, nos mudamos, en el medio nació mi hermana Juana, en el año 2002 nació Juana, mucho antes de que compráramos la casa fue eso, pero para cuando nació Juana yo siento que ya fue como que se completó un poco nuestra familia. Yo creo que es como que era todo cambio y mucha adaptación y mucho movimiento, y cuando nació Juana fue como, ok, nació Juana, nuestra familia se completó, en ese momento justo nos mudamos a una casa más grande, antes de comprar la casa que compramos después, pero nos mudamos a una casa más grande, mi papá le empezó a ir mejor, ahí nos cambiamos de colegio al colegio definitivo en el que estuvimos todos súper contentos y pudimos formar todos nuestros grupos de amigos, y mis papás también incluso pudieron formar un grupo de amigos re lindo porque había una comunidad muy grande de argentinos en ese colegio que habían inmigrado en la misma época que nosotros. Entonces es como que yo creo que Juana marcó un poco eso, ¿no? Como
el momento en el que todo se empezó a sentar. Bueno, eso, tuve una adolescencia, una pubertad con sus desafíos, como la de todos, calculo. Pero siempre como muy marcada por esto como del permanente cambio. Yo siempre fui una persona que estuvo como en permanente evolución. Siempre algo no estaba bien y algo tenía que modificar. Siempre haciendo mucha terapia desde muy chica. Siempre como haciendo frente a nuevos desafíos permanentemente. Bueno, nada, más o menos en la época en la que nació Juana, también mis abuelos vinieron a vivir a Madrid con nosotros, no con nosotros, a su propia casa, pero eso fue algo que también me marcó un montón, porque todos mis amigos del colegio que eran argentinos como nosotros y que habían inmigrado como nosotros, no tenían a nadie, y de repente nosotros teníamos a nuestros abuelos ahí, que era como una locura para todos. Entonces eso también hizo que las cosas sean mucho más fáciles, porque mis papás contaban con el apoyo de mis abuelos para dinámicas de nosotros y poder ellos tener más libertad de por ahí hacerse más amigos, hacer más planes. Eso también alivió un montón la situación. Y bueno, mis abuelos, porque están locos y vendieron todo, porque dijeron que nos extrañaban mucho y vendieron todo en Argentina. Todo el tipo, vendieron su departamento, su auto, renunciaron a sus trabajos y se fueron a vivir a España. Pero nada, eso para mí fue espectacular, o sea, fue realmente como un antes y un después. Y bueno, nada, mi vida fue avanzando, mi pubertad, eso, con un montón de desafíos. Vivir en un país primermundista tiene 1.000.000 de privilegios que no les puedo ni empezar a explicar. O sea, yo me crié caminando por la calle sola desde chica. Yo me crié sabiendo, siempre digo esto que para mí es como muy significativo. Yo tuve una pubertad y una adolescencia en la que yo me podía mandar una cagada. O sea, yo vivir en un lugar como España, en Europa, te da un margen de error. O sea, yo me podía equivocar, yo me podía un día, no sé, empezar a tomar alcohol y de repente emborracharme y irme con un chico. Podía hacer eso, no significa, o sea, no era lo que hacía, francamente yo nunca fui de ese estilo, aparte siempre fui re tranqui, re miedosa, como que no me gustaba nada el alcohol. Nunca, no iba a suceder conmigo, pero la realidad es que te lo puedes permitir, porque eso no significa que automáticamente vas a tener unas posibilidades enormes de terminar en una situación muy complicada. En un país como España hay ciertas cosas que te puedes equivocar, que obviamente que es una cagada, pero te puedes equivocar y eso no significa que automáticamente seguro vaya a terminar siendo un desastre. Bueno, nada, la verdad que para mí fue una adolescencia muy linda. Tenía un montón de amigos y tenía mucha independencia, sobre todo eso, como que creo que vivir en España me marcó mucho en eso. Me dio mucha independencia desde muy chica, o sea, yo entraba, salía, volvía, mis papás me llevaban y me traían a muchos lugares porque cuando nosotros nos compramos esta casa era bastante lejos, entonces mis papás siempre me llevaban y me traían, pero la realidad es que yo me movía sola con mis amigas, nos íbamos al centro de Madrid, volvíamos, hacíamos un montón de planes. Y creo que esa es como una de las grandes diferencias que veo de los chicos que crecen acá por ahí a los 13 años, 14 años, que nada, o sea, no siempre tenés la posibilidad de estar andando solo por la calle sin ningún problema. Como que el hecho de la inseguridad creo que es algo que me marcó bastante, vivir así, como siempre me sentí como muy contenida y muy segura y muy tranquila, que me di cuenta que me sentía así cuando me volví a vivir a Argentina, claramente, porque eso cuando lo tenés desde siempre lo das por sentado. Así que bueno, fue una experiencia increíble para mí. Yo tengo mi grupo de amigos de allá que nunca perdí el contacto y que siguen siendo mis amigos de toda la vida. La verdad que tuve la posibilidad de viajar un montón desde que estoy acá, por suerte, o sea, por mi trabajo, la verdad. Tuve la posibilidad de viajar varias veces a verlos y nada, seguimos como teniendo nuestro grupo, lo cual está buenísimo. Y bueno, nada, siento que es como una experiencia que a mí me recontra marcó, que fue difícil, tuvo un montón de desafíos,
creo que lo que más me marcó a mí es este hecho de ser una persona inmigrante. Como que mi papá nos dijo una vez que inmigrás, nunca dejas de ser inmigrante, porque por más de que vuelvas a tu país, ya nunca sos de ningún lado. Ya sos un poco de allá, un poco de acá, un poco de todo y un poco de nada. Siento que fue un gran desafío, sobre todo la parte de volver, fue como lo que más recuerdo, más impactante. Cuando fui era más chica, entonces por ahí no tenía tanto registro. Sí tengo recuerdos de que me haya costado adaptarme a algunas situaciones, pero lo que obviamente más me marcó fue la vuelta, que bueno, si quieren otro día les cuento un poco más sobre eso, sobre cómo es volver a vivir a Buenos Aires a los 17 años, habiendo nacido en Buenos Aires, pero sintiéndote absolutamente una extraña. Nada, un poco la conclusión que yo saco de toda esta experiencia es que haberme criado en un país como España, que es un país súper estructurado y como la gente en general tiene un estilo, obviamente estoy generalizando, pero la mayoría de la gente tiene un estilo como muy armado, como que las cosas son de una manera y tienen que ser así. Yo creo que eso a mí me ayudó un montón, porque yo tiendo a ser como muy volátil, tiendo a ser como muy fantasiosa, yo tengo como muchas ideas y eso siento que me ayudó. Criarme en un lugar con más estructura me ayudó mucho. Creo que eso es algo que en mi casa no estaba tanto. Mis papás nunca fueron como muy de bajar línea, ni de castigarnos, ni de decirme a qué... O sea, a mí nunca en la vida me dijeron a qué hora tenía que volver a casa, por ejemplo. Como que mis papás todo el tiempo fomentaban que yo tenga amigos y fomentaban que yo haga programas y fomentaban que yo tenga una vida social súper activa y para ellos como que cuanto más mejor, como esa era un poco la bajada de línea de mi casa. Entonces siento que el hecho de haberme criado en un país así, con una cultura más ordenada, me ayudó un montón porque me dio como las dos cosas. Como yo venía de una casa súper libre, de mucha libertad de expresión, de mucha libertad de vos podés ser lo que quieras, como este mensaje, ¿no? Como muy positivo. Mis papás son bastante jóvenes, entonces creo que eso también tuvo mucho que ver con eso. Como que por ahí a papás de amigas mías les llevaban 10 o 15 años a mis papás y eso siento que afecta un montón como en tu estilo de educación. Pero bueno, a mí la verdad que creo que fue como una buena combinación tener en mi casa esa libertad tan grande y esa contención desde lo emocional muy fuerte y afuera de mi casa una sociedad muy estructurada, con muchas reglas, con muchas cosas, como con muchos parámetros que había que seguir. Creo que en el momento me conflictuó, obviamente, porque era como una contradicción grande, pero hoy en día, mirando para atrás, creo que me enseñó muchísimo y que a mí particularmente, como por mi personalidad, me hizo muy muy bien. Obvio que uno nunca puede saber qué habría sido de mí, sí, pero yo siento que estuvo muy bueno para mí, para el estilo de persona que soy yo, haber tenido como una experiencia viviendo en un país así. Así que bueno, esta es mi historia. Me encantaría que me cuenten si les gusta, que les charle y les cuente un poco más de mí, un poco más de dónde vengo. Si tienen alguna duda, si alguien está por irse a vivir afuera. Yo después de eso volví y estuve viviendo más tiempo allá. Bueno, nada, otro día se los cuento, pero si tienen consultas o si necesitan a alguien que les tire un par de datos de lo que sea, me preguntan lo que necesiten. Quería compartirles un poco más de quién soy yo y esto es una gran parte de quién soy yo, así que bueno, espero que les haya gustado y que me escriban si necesitan algo, me escriban en comentarios. Me encantaría saber si ustedes fueron niños inmigrantes, creo que eso es algo que te marca mucho y sé que hay un montón de gente que vivió una experiencia similar a la mía, entonces me encantaría saber si ustedes también lo vivieron y cómo lo vivieron. Creo que hay distintas experiencias dentro de los niños inmigrantes, pero una cosa que tiene como un poco en común es que en general los niños que inmigramos, o que emigramos, es lo mismo, en general somos adultos muy adaptables al cambio. Creo que eso es como algo que siempre que hablo con gente que tuvo una historia similar a la mía, tenemos en común. Como que nos adaptamos fácil porque estamos acostumbrados al cambio radical. El otro día hablaba con mi psicóloga y le decía que me di cuenta recién ahora, estoy por cumplir 29 años, o sea, ya pasaron 150.000 millones de años de todo esto, pero recién ahora me di cuenta de que me marcó más de lo que yo creía
el hecho de que una conversación de 3 minutos te cambie la vida tantas veces. Como que pasé por muchas etapas y muchos momentos de mi vida en las que una conversación de repente cambiaba todo. Y eso te afecta para bien y para mal en un montón de cosas, y son un montón de desafíos y te tenés que enfrentar a un montón de cosas, pero al mismo tiempo te da muchas herramientas, y yo la verdad que estoy súper agradecida de eso. Si bien tuvo su parte difícil, creo que también tuvo un impacto esta historia en mi vida súper positivo, del cual aprendí muchísimo, y estoy eternamente agradecida a mis papás que tuvieron el coraje de animarse a hacer una movida así, con 2 nenes chiquitos, y que se enfrentaron a eso, y que me enseñaron un poco eso, ¿no? Como siempre buscar estar mejor, siempre buscar cumplir tus sueños, siempre buscar conseguir más, pero no más material, más en cuanto a una mejor vida, en cuanto a vivir mejor, en cuanto a estar más contento con lo que haces, y a no conformarte con simplemente esto porque me viene dado, sino tener como ese motor adentro. Creo que eso es una gran parte de lo que hizo que yo pueda armar la empresa que armé. Esta chispa que me inculcaron desde tan chica mis papás, que me inculcaron no solo desde la palabra, sino desde el ejemplo, haciéndolo ellos. Así que bueno, nada, espero haberles dejado alguna enseñanza. Déjenme en comentarios, que quiero aprender de ustedes y de sus historias también, si tienen historias similares, y si tienen alguna consulta, obviamente aquí estoy. Muchas gracias por ver este video, no se olviden de suscribirse y nos vemos la próxima. Bye.